el balanceo de la carga. Por ejemplo, un servicio como gmail.com, ustedes se dan cuenta que ustedes no van a acceder siempre a un mismo servidor. No hay servidor que maneje la cantidad de conexiones que se le piden a No, Gmail grave, diariamente. ¿Cuántos usuarios grave, pudieran tener Gmail? sí, Tiene grave, millones. que no, O Hotmail. Hotmail, tiene millones de usuarios. Eso no lo puede manejar un solo servidor. Ni los accesos a los datos que están detrás, o sea, los correos, los puede manejar un solo servidor. Son un grupo de servidores que se encargan de manejar eso. Cuando uno se satura, poco asume la carga. Y el usuario siempre está accediendo a hotmail.com, gmail.com, porque eso se hace de forma transparente. Están los de alto rendimiento, que son los que más nos interesan, porque son los señores que están hechos para manejar tareas que requieren grandes capacidades de procesamiento y grandes capacidades de memoria, porque todos funcionan como la suma de uno solo. Generalmente tiene esa estructura que ven ahí, un grupo de servidores que se conectan a un dispositivo de red y tiene un servidor que casi siempre se trata de que sea un poco mejor, que es el que se comunica con ellos y con el mundo. Todos los usuarios siempre se conectan a ese servidor. Normalmente ese servidor no realiza operaciones matemáticas. Todas las operaciones matemáticas, o sea, todos los cálculos los realizan los nodos, que es como se le llama a los servidores que integran el código. O sea, una estructura de máster o servidor principal y nodos. Los nodos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Siempre se trata de un clúster sea lo más homogéneo posible. Eso permite que, por ejemplo, se pueda lanzar un trabajo, puede usar todo el clúster. Ya si usted tiene, por ejemplo, después usted quiere crecer el servidor del clúster y aparece un servidor con 15 procesadores y 300 gigas de RAM, usted no puede poner el clúster, pero ya tiene que dedicarlo a otras tareas y no a correr, por ejemplo, un Abacus en todo el clúster completo, porque no es todo lo homogéneo que debe ser. Pero entonces, por ejemplo, si va a correr aplicaciones que son de memoria compartida, puede pasarlas para un servidor grande y seguir corriendo aplicaciones en otro servidor y se puede ir repartiendo las cargas. ¿Por qué surgieron los clústeres? Bueno, la primera causa es que cada día fue creciendo la exigencia en el mundo del campo de la ciencia de la magnitud de los problemas que se les decía falta resolver. Las computadoras por sí solas no soportaban eso. Desde el punto de vista de lo que hemos visto, se necesitaba fiabilidad para los servicios que estaban prestando. Internet, el correo, o sea, la web, el correo y otros servicios que hacían falta que tuvieran fiabilidad. Y empezaron a buscar estructuras que lo garantizaran. Cuando la computación empezó, era una maquinita conectada a la red en función de servidor. Pero eso empezó la demanda. Yo le voy a poner ejemplo para que usted vea por qué. Garantizar la disponibilidad de servicios y porque las computadoras que se usaban para la supercomputación eran muy caras. ¿Verdad? Porque eran caras. Por ejemplo, uno de los primeros MyFriend que se comercializaron en el mundo, el Cray 1, fue instalado en 1976 en el Laboratorio Nacional de los Álamos, USA. Tenía procesadores vectoriales solo de 80 MHz. Cualquier procesador hoy tiene 3.1 GHz de frecuencia. Operaba 64 bits. La maquinita pesaba 5 toneladas. Tenía solo 16 MHz. Y costaba 8.8 millones de dólares. Esa que ven en la foto. Entonces, eso era imposible asumirlo por un grupo científico, las investigaciones, no había dinero para costearlo. Por eso es que en el año 94, Donald Baker y Thomas Stirling, en un proyecto de investigación que hicieron con la NASA, pues entonces crearon la estructura de clúster que se usa hoy y que la NASA aún usa, y la llamaron BIOFLOW, basado en una historia anglosajona. Pues decidieron darle ese nombre y usaron 16 máquinas casi de desecho, con unos procesadores muy pequeños a 100 MHz. La capacidad teórica que tenía era de 3.2 gigaflops. Ese numerito lo que quiere decir la cantidad de operaciones de puntos flotantes que es capaz de hacer un procesador. O el conjunto de máquinas, cuando se llama punto flotante, operaciones decimales. O sea, cuando se quiere verificar la potencia de una máquina,
pues lo que se tiene en cuenta son la cantidad de operaciones de puntos decimal que es capaz de hacer el procesador. Porque se supone que es dentro del campo numérico lo más complejo. Tenía una red a 10 megabits. Eso realmente ahora no es rápido, pero en 1994, 10 megabits era muy rápido. Sobre todo porque el volumen de información que se procesaba no era tan grande. Hablando del 94, todavía estábamos con los discos floppy de 1,2 megas. Y ahí cabían unas cuantas cosas. Y tenía un sistema operativo Linux. Después empezaron a aparecer proyectos posteriores. En el 2003, así de los más reconocibles, en el 2003 Google implementó su buscador en un clúster que tenía 1.5 millones de computadores personales, para que tengan una idea de la magnitud, separadas en contenedores. Google inventó la teoría de los contenedores. Armaba un contenedor normal de los de carga, lo climatizaba, lo preparaba, lo llenaba de computadoras y lo esparcía por el mundo. Y así llegó a tener 1.5 millones. Ahora tiene mucho más. Ahora tiene unos cuantos contenedores. Ya se le llaman granjas, porque es una construcción muy grande, la llenan de contenedores y hacen una granja con todo eso. En el 2004, la Universidad de Illinois se exploró el uso de los PlayStation. Los PlayStation han sido algo que a la imaginación de los científicos también le ha llamado mucho la atención. Los PlayStation tienen una gran capacidad de procesamiento. Como están hechos para procesar juegos, los juegos tienen una gran capacidad de procesamiento de imagen, tienen un gran procesador. Y en el 2004 en Illinois se exploró la posibilidad de usar, se usó con éxito. Hay algunas universidades que usan PlayStation para hacer simulaciones, aprovechando la GPU del PlayStation. Y se le instaló un sistema operativo Linux. Cuando en este campo del clúster hay un sitio que se llama el Top 500, que se dedica a estudiar y analizar el desempeño de los clústeres en el mundo, y hace un ranking de clústeres en el mundo. Estos datos son sacados de esta semana. El 97% de los clústeres en el mundo usan Linux. ¿Por qué? Porque abarata los costos, porque hay muchas herramientas para administrar, muchas herramientas para crear. Es un código abierto, no es como montar un clúster con Windows. Que sí, pueden tener aplicaciones, pero todo el código del clúster es privativo, hay que pagarlo. Y eso complica a la hora de montarlo. Y los mayores procesadores que se utilizan son los Intel Xeon. O sea, en el campo de servidores, los procesadores que se utilizan son Xeon, porque están diseñados para trabajar largos periodos de tiempo sin interrupción. Los procesadores i7, i5, i3 están diseñados obviamente con un pensamiento doméstico, o sea, para que lo usen los clientes finales en sus hogares, en laptops, pero no están pensados para que tengan un uso continuo de explotación. Eso puede incluso llegar a dañar los procesadores. Y además la cantidad de memoria que soportan los procesadores i7, i5 es mucho menor que lo que soporta un procesador Xeon. Un procesador Xeon se le puede llegar a instalar 512 GB. Este es el ranking de las primeros cuatro clústeres del mundo. Los chinos llevan la cabeza con el Tianjin que tiene 3.120.000 núcleos, con una capacidad de 33 petaflops de operaciones por segundo. O sea, 33.000 millones de teraflops de operaciones matemáticas por segundo que puede hacer en su conjunto. La segunda es la Titan, que es americana. Y así, yo saqué las primeras cuatro, yo creo que no valía la pena sacar una tabla completa, ¿no? Solo para que tengan una idea. Ahora, el clúster que logramos montar acá tiene 9 nodos, más el servidor principal, son 10 en total. Lo que pasa es que a la hora de tener en cuenta la parte de cálculo y de operaciones, también se tiene en cuenta los nodos. Con procesadores Intel i7 de primera generación, o sea, 870 a 2.3 GHz de CPU. Cada nodo tiene 16 GB de RAM.
tiene un disco duro de 1 TB, tienen 2 tarjetas de red y tiene una capacidad de cálculo teórico de 421.92 GB. Ese cálculo se hace teórico con valores y una forma, y después se realizan cálculos de prueba y se obtienen los valores reales, que siempre además están dados por el tipo de software que usted está usando para realizar el conflicto. Pero bueno, se obtiene un valor y si se clúster se marca en este valor de carga. Ya vimos ahorita la. Sí, ahora hay un. O sea, para que el profesor me lo dice, vamos a caer. El clúster tiene una capacidad actual de almacenamiento de 1 TB. Eso cuando se empiezan a correr aplicaciones como Abacus, que generan bases de datos gigantes, no alcanza. No estamos en fase de comprar una tarjeta que permita hacer un RAID de disco para aumentar la capacidad a digamos 10 teras, 12 teras de almacenamiento. Cuando esa tarjeta llegue ya la capacidad. Por ejemplo, correr un modelo de Abacus de 0.6 millones de elementos, tener una base de datos de 120 gigas, casi la tercera parte del disco. Por eso que entonces hay que hacer una RAID. Un array de disco es algo donde usted toma una tarjeta, conecta varios discos y esa tarjeta se encarga de tomar esos discos y ponerlos a trabajar como si fuera uno solo. Y suma la capacidad de cada disco y hace un disco de estilo clúster, hace como un clúster con los discos duros y lo convierte en uno solo. Por eso, si le ponemos, por ejemplo, 10 discos de 1 TB, tenemos entonces, por ejemplo, 9 TB, porque uno se usa de reloj. Pues si no entiende algo de lo que le voy diciendo, me interrumpen sin pena y paramos y hacemos la aclaración. Ahora, el clúster tiene como sistema operativo Debian en su versión 7, tiene un manejador de colas que se llama Torque PBS, tiene un programador que es Maven y tiene un servidor de NIS que es el que se encarga de manejar los usuarios. ¿Por qué? Porque en un clúster cada nodo tiene que tener la misma información de usuarios que tiene el nodo cabeza. Por tanto, se tiene que usar un servidor donde usted cree el usuario y esos usuarios se replican en todos los nodos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando usted ejecuta una tarea en el nodo cabeza, usted la manda a ejecutar en los nodos, pero la manda a su usuario. O sea, esa tarea la envía a su usuario a ejecutar en los nodos. Por tanto, ese usuario tiene que existir en cada uno de los nodos. Si no, cuando esa tarea se envía, no puede ser ejecutada en los nodos. Por eso se emplea un servidor descentralizado de usuarios. Más o menos como hace Windows en algunas redes que se usan. Usted llega y tiene su usuario, y con ese usuario usted entra a cualquier máquina de la red. Pues el clúster funciona igual. Usted tiene un usuario y es único para todo el clúster. Y usted puede moverse de un nodo a otro sin necesidad de volver a usar sus credenciales para acceder al sistema. Más o menos estas son las aplicaciones que están instaladas por ahora. Hay MATLAB, hay Java, hay Abacus, hay matemáticas, hay el NAIME, el Dual Physics, librerías OpenMPI. Normalmente el clúster empieza con una serie de aplicaciones básicas y se le van instalando a la medida que los usuarios la van requiriendo. No tiene sentido ponerse a instalar software que a nadie le va a hacer falta. Empezamos con los que más o menos hemos reportado, que son los que más de uso más frecuente en geotecnia, y en la medida que vayan siendo requeridos, pues los vamos a instalar. ¿Por qué? Porque cada software lleva un análisis de cómo funciona y dejar bastante lo más documentado posible cómo funciona, cómo hay que usar, qué parámetros hay que hacer, cómo se escribe el código que hace falta enviarle al clúster para que lo ejecute. El clúster ya modo de información para poderlo gestionar, pues tiene una serie de tecnologías detrás que permiten instalar los nodos de forma automatizada con todas las aplicaciones que le hacen falta. Son ya que se fueron generando, que hemos ido escribiendo. Porque lo normal del clúster es que se instala desde cero. Ustedes se imaginan que 9 nodos, 10, 15, 20 nodos, y hay que instalarlos uno a uno, pues se invierte mucho tiempo. Lo que se hace es que entonces se automatiza el proceso de instalación. Es llegar a un nodo, decirle, te instalas de nuevo, y el sistema se encarga de hacerlo.
más o menos es una imagen del sistema de monitoreo. El clúster utiliza un sistema de monitoreo que se llama Ganglia, el cliente-servidor. Cada nodo tiene un sistema instalado que le reporta al servidor los parámetros de funcionamiento de cada uno de los nodos. Usted puede saber la carga del procesador de cada uno de los nodos, el uso de la memoria de cada uno de los nodos. Y eso, desde el punto de vista usuario, tiene su utilidad, porque si un programa usted no está corriendo o se para la corrida en algún punto, usted puede ver los gráficos del funcionamiento del nodo que estaba usándose, se estaba ejecutando el programa y ver si es que estaba consumiendo mucha memoria, si es que el procesador se estaba consumiendo mucho. Yo le voy a enseñar esas paginitas más en vivo. ¿No? Ahora, acceder al clúster. Más o menos una reseña lo más elemental posible de toda la estructura de la organización de un clúster. Ahora, para acceder a un clúster, como todo sistema Linux, pues se utiliza algo que se llama Security Shell, o en el mundo informático se llama SSH, que utiliza el protocolo 22 para acceder. Se utiliza una página web que hemos ido preparando, todavía no está 100% terminada, pero está casi lo más avanzada posible para todos los usuarios que no son expertos en usar Linux y que se familiarizan con el Linux, la pueden ir usando. Y se puede hacer por FTP también. O sea, porque normalmente usted tiene la información en una máquina y necesita hacérsela llegar al clúster, copiarla para el clúster. Y para eso entonces se utiliza, por ejemplo, cosas como FTP, se utiliza la página web, o se puede utilizar también el SSH. El SSH, ya les decía, es algo que permite manejar el clúster como si usted estuviera sentado en un clúster, en una consola. Lo más cercano al SSH y más familiar es el comando cmd de Windows, no sé si lo han visto. Es la pantallita que se abre en blanco y negro, y usted escribe ahí con un frontcito. Quizás lo que tenemos un poquito más de edad nos acordamos más de la ventanita esa, yo se la voy a ilustrar por ahí. Desde esa ventanita usted se puede conectar al Linux y puede incluso llegar a correr una aplicación, teniendo instalada otra aplicación en su máquina, puede llegar a ejecutar programas gráficos que están en el clúster, usted los puede ejecutar en su máquina. Por ejemplo, este es el programita que se llama PuTTY. En el clúster tiene un sitio web que tiene todos los enlaces de todos los programitas que hacen falta, donde bajar, cómo bajar, para que ustedes lo puedan usar. Y al final les digo la dirección del clúster. El PuTTY es un programita que usted le dice simplemente la dirección IP de la máquina que se quiere conectar y se conecta. En el proceso de conexión, él le pide su nombre de usuario y su contraseña. Usted le pasa sus parámetros y accede al clúster. Ya en ese punto ya ustedes están conectados desde una máquina Windows en el clúster de Linux y pueden ejecutar todas las tareas que hacen falta. ¿Sabes? Esa es la forma quizás más primitiva de conectarse al clúster, pero es la más eficiente. Desde ahí usted puede hacer cualquier operación como si estuviera sentado delante de una máquina con Linux. Ahora, para facilitarle un poco más la vida a los usuarios de Windows, hay un programa que se llama WinSCP, que es software libre además, con el cual usted se puede conectar vía SSH al clúster y tiene entonces en un panel las carpetas de Windows y tiene en otro panel las carpetas de Linux. Y usted puede copiar en ambas direcciones de un lado para el otro, sin tener que saberse ningún comando de Linux. Usa los mismos comandos que usa, por ejemplo, el Total Commander, no sé si lo tienen instalado. F5 para copiar o simplemente arrastra de un lado para otro, pueden copiar, borrar, hacer todas esas cosas. Editar un fichero, también lo pueden hacer. Esa es la opción más fácil para los usuarios. Esa es la más fácil. Tengo una pregunta. ¿Cómo, pues, debido a que nosotros no estamos tan familiarizados con eso, cómo se evita, por ejemplo, que alguien, digamos, borre un archivo que no... A ver, cada usuario va a tener una cuenta de usuario en el Nadie va a ver clúster. lo que tiene. No me refiero, o sea, me refiero nada más, por ejemplo, yo por desconocimiento, digamos,
No, a ver, ya sí tiene que tener un poquito de cuidado. Cuando usted usa, por ejemplo, este programita que yo le mostraba, funciona igual que Windows. Si usted va a borrar algo, le va a preguntar. ¿Usted va a borrar algo? ¿Está seguro? ¿Sí o no? Aquí solo me preocupa que borre algo del sistema. No. No, pues yo, No, no no, que no, lo no borren, preocupa que o borre sea, algo de no que lo borren, yo lo digo pues, o sea, pronto por, o sea, o no sé si de pronto nosotros no vamos a tener esos privilegios, por ejemplo, de entrar, digamos, una carpeta del sistema y por un accidente ya se O borra sea, todo. pues Linux tiene los mismos niveles de seguridad o mucho más que Windows. Y usted como usuario va a poder acceder a donde puede acceder. Donde pueda acceder. Pero, por ejemplo, Y puede escribir y borrar solo en su perfil de usuario. ya, pero por ejemplo, yo borraba carpetas de sistema de mi computadora. Porque trabaja con cuenta administradora. O sea, eso no va a suceder. Pero Ahí Linux no va a es suceder un eso. usuario. No va a haber peligro de que yo entre y borre un archivo que eche a perder la dignidad. A ver, cuando tú entras con ese sistema, tú tienes acceso a tu perfil de usuario. Tú no ves el perfil de usuario de Elizabeth. Es decir, tú solamente ves la carpeta a la que tú tienes acceso. Y el sistema operativo y todo lo que es la instalación del flujo, tú nunca la vas a ver porque tú no tienes acceso a ella porque tú no eres administrador. Que fue lo que te explicó Miguel ahora cuando le contestó a... El problema es que casi todos ustedes cogen su máquina, la toman, la instalan y son administradores de la máquina. Y ahí por supuesto que pueden borrar cualquier cosa. Pero cuando ustedes entran, por ejemplo, a un Windows, como un usuario común, a una estación de trabajo como usuario, sin permiso administrador, ustedes no pueden borrar nada que tenga como sistema. Y en Linux pasa igual. Linux tiene su sistema de permiso y ustedes van a tener su cuentecita de usuario y ustedes van a copiar todo ahí. No van a poder escribir en otro lugar. Van a poder quizás mirar el contenido de un fichero, van a poder, pero no van a poder borrar. Porque, por ejemplo, en Linux todo se convierte en fichero. En Windows hay driver de esto, driver de aquello, en Linux todo termina siendo un fichero TXT. Y usted puede ver dónde es un fichero, pero si tiene los permisos para hacerlo. Pero no va a poder borrar algo. Si borra algo, va a ser suyo, en su carpeta. Y ahí sí todo usuario tiene que tener el cuidado y de verdad que no tocar algo que no deba hacer. El acceso FTP, bueno, ese es más conocido por ustedes. Alguno que otro alguna vez accedió a un FTP para descargar un fichero, para copiar algo. Nosotros también instalamos, o sea, lo que tratamos es de buscar la mayor cantidad de vías posible en las cuales ustedes puedan acceder al clúster y copiar información en un sentido o en otro. También este FTP, ustedes usando su nombre de usuario, pueden conectarse al clúster y pueden copiar y borrar y mover información en ambos sentidos. El FTP por sí está definido como un protocolo de comunicaciones inseguro, porque toda la información que transmite va en texto plano. Desde el nombre de usuario, la contraseña y todo lo otro que se copie por el protocolo FTP va en texto plano. Entonces nosotros le agregamos protocolos, niveles de seguridad para que toda la información que se transmita sea encriptada, tratando siempre de buscar la mayor seguridad posible y de la mayor confidencialidad a través de las redes de lo que se transmite hacia el clúster o hacia el usuario. Para usar el FTP, nosotros recomendamos un cliente que se llama Filecilla, que soporta los niveles de seguridad que nosotros implementamos en el clúster. Que se llama, un protocolo de seguridad que se llama TLS. Es muy similar. Cuando ustedes, por ejemplo, acceden a Gmail, acceden a un protocolo que se llama HTTPS. ¿Saben? Es un protocolo de seguridad. Pues a este se le incorpora esa S también, pero sobre TLS. Eso simplemente lo único que dice es que se establece una encriptación entre la máquina cliente y la máquina servidor. Es como si usted pusiera una tubería de agua y transmitiera los datos por dentro de esa tubería y nadie desde afuera puede verlo. Lo único que ve es el tubo y los datos van adentro. ¿Entienden la idea? Eso es más o menos lo que hace el protocolo CSS cuando ustedes se conectan por HTTPS a un servidor a transmitir los datos. Se genera una llave pública de conocimiento del cliente y servidor, y solo el que conoce esa llave puede acceder a la información que está pasando. El acceso web, bueno, ese ya sí es más familiar para usted, también es de forma segura por SSL, o sea, HTTPS. Es una página tan sencilla como esa, usted pone su nombre de usuario, pone su contraseña y ya está accediendo a la clúster. Tiene opciones elementales, o sea, ver las colas
enviar trabajos, borrar trabajos, ver los resultados, ver el cambio que es el que le mostré con los grafiquitos de procesamiento, ver algunos módulos, o los módulos son muy explicados, aparte porque llevan algunos puntos. Hay una página también, que más o menos la hemos ido poquito a poco, va a ir llenándose, donde la estamos llenando de toda la información posible de ejemplos de cómo ejecutar, por ejemplo, un código de Abacus, de ejemplos de cómo ejecutar algún que otro código, ejemplos de cómo usar el clúster, los scripts que hay que generar para correr en el clúster. O sea, toda la información que se pueda poner la vamos a ir poniendo. Explicaciones de cómo se accede por FTP, por SSH, los enlaces donde están los programas para acceder, todo eso está puesto. Es esa dirección que está ahí. O sea, ahora todavía no hemos generado el nombre de DNS, que es como se llama. O sea, cuando usted accede a algo que tiene nombre, en gmail.com, eso se le llama el nombre de DNS, nombre de dominio. Todavía con los compañeros de CPD no hemos logrado. Por tanto, por ahora hay que acceder así con el IPS que está ahí. Aquí que me dice 164.41. 149, 98. 98. Problema esa es la página por ahora. Cuando logremos poner el nombre de dominio, pues quedaría cluster.infralab.lb.org. Es mucho más familiar para cualquier usuario aprender una dirección de nombre que aprender su IP. Yo al menos el IP todavía no lo puedo aprender. Eso es accesible de cualquier punto del planeta. Por tanto, es fácil poder acceder, estén en la UNB o no estén en la UNB. Falta aquí definir las políticas de acceso al cloud, o sea, los usuarios que van a acceder, el tiempo de renovación de las cuentas de usuario, ya eso el profesor Marcio se está encargando de eso. Cuando estén, pues quedan publicadas también en el sitio. Las prioridades de acceso a las cobras. El profesor Marcio me dijo que para los estudiantes iban a tener cuenta de acceso por un año, renovable cada año, que los estudiantes que trabajan en el área numérica van a tener más prioridad que los que no trabajan en el área numérica, por eso se entiende que el que trabaja en el área numérica, independientemente de quién sea el orientador, va a hacer más uso del curso que los demás, y los profesores sí van a tener acceso full total al curso y todo documento. Para las personas que van a acceder al curso, tienen que enviarle al profesor Marcio el nombre, el orientador, el correo electrónico, porque una vez que ustedes lancen a correr un proceso, sea con agua, sea con el código de NAIL, sea con el código que está trabajando Raidel, sea el código SPH que trabaja en Isabel, o sea en matemática, MATLAB o cualquier otro código que ustedes deseen que se instale en el clúster, ustedes lanzan a correr la tarea, el código la corre completa, y una vez que termina, ustedes reciben un correo electrónico como que ya la corrida terminó y que ya la pueden visualizar. ¿Entendieron lo que quiero decir? Entonces, cada estudiante con su nombre va a tener un identificador y la clave que la van a colocar ustedes. Entonces, esas coordinaciones para el uso del curso es con el profesor Marcio, y el profesor Marcio le pasará al profesor Miguel la autorización, entonces se le hará la apertura de la cuenta. Como ese número IP se puede acceder de cualquier parte del mundo, Miguel va a gerenciar la apertura de cada una de las cuentas de ustedes y va a cancelar cada una de las cuentas cada año, cada vez que se acabe el año, y el profesor Marcio se lo oriente que tiene que hacer. ¿Está bien? De todas formas, el correo me hace falta para cuando se genere la cuenta, les va a llegar un correo con los datos de la cuenta. El nombre de usuario, El nombre de usuario y la contraseña para acceder. ¿Está bien?
barrido a lo que es Linux, los comandos básicos, muy leves por arriba, o sea, muy leve, no complicado. Linux es algo que todo el mundo le tiene miedo porque suena una palabra de impacto. Cuando usted le menciona Linux a las personas tienden a abrirle los ojos como si uno lo estuviera asustando, pero realmente no es nada de eso. Simplemente es adaptarse a una filosofía que no es Windows y trabajar con él. O sea, Linux surgió en 1991 con un señor que se llama Linus Torvalds, finlandés, estudiante de informática, que se sentó a hacer una tarea, como casi todos los genios y todos los descubrimientos informáticos, y no sentía que lo que había hasta el momento no le servía. Y generó un pequeño código que se llamó Linux, y que un poco más adelante le pidió ayuda a los programadores del área, o sea, a la comunidad de programadores que había en el mundo, y muy rápidamente empezó a desarrollarse Linux. Linux, si ustedes ven ahí, se fijan en el grafiquito, lo verde. Hoy Linux es solo eso verde, el kernel. Es como se llama, o sea, el núcleo del sistema operativo, lo que se comunica con el hardware. Tiene alrededor hoy de 15 millones de líneas de código, no más que eso. Después entonces empiezan a aparecer las familias de Linux, que son Debian, Ubuntu, Red Hat. Ustedes fijan en la fotito, hay una familia muy grande, porque hay muchas versiones de Linux, pero todas están montadas sobre ese kernel que todavía hoy Linus Torvalds desarrolla. Linus Torvalds es un señor que hoy tiene alrededor de 50 años, trabaja para una empresa productora de software comercial y que en sus ratos libres trabaja para este proyecto, que tiene por supuesto detrás una comunidad de personas que de forma totalmente desinteresada lo desarrolla, pero solo él es el que le da el toque final a decir esta versión del kernel, porque se va actualizando cada cierto tiempo, es la que se va a probar y tiene toda una estructura de trabajo central. Ya le digo, sobre ese kernel entonces montan todos los Linux que existen en el planeta. Por eso la primera versión se le llamó Linux y después a todas las otras versiones se le llama GNU Linux. Porque entonces el GNU es la licencia que ampara las versiones que están soportadas sobre ese kernel. Todo el mundo habla de software libre y todo el mundo asocia, sobre todo los hispanos, asociamos software libre a algo que es gratuito. Porque el término software libre viene del término inglés free software. Y la palabra free en inglés tiene varios significados, pero como usted lo traduce a español queda libre, el libre. Pero software libre puede también ser un software comercializable. Para que sea libre tiene que cumplir solo esos 4 principios que están ahí. Primero, usted puede ejecutar ese programa independiente del objetivo que usted esté ejecutando. Que nadie diga este software usted solo puede usar con licencia académica o lo puede usar con licencia de este tipo o de este otro tipo. Usted puede revisar y estudiar el código. O sea, que el código se le aporte. No como el software comercial, usted coge Windows, lo instala y usted nunca ve una línea de código. Usted ve el instalador. Y usted puede copiar ese programa y distribuirlo como usted quiera, sin que nadie le diga que no puede. Y que usted lo pueda mejorar. O sea, usted puede recibir un programa y lo puede mejorar. Y lo puede distribuir y lo puede vender. Tiene la libertad. Si un software cumple esas 4 libertades, se considera software libre. Si no, es otro tipo de software. Que después entonces en todo el campo del software libre viene el problema de las patentes y hay licencias y patentes de todo tipo. Patentes que permiten cierto nivel de privacidad del código, patentes que no permiten nada privativo del código. O sea, hay una serie de patentes que son patentes. Pero esas son las 4 reglas principales que rigen el software libre. Linux, como ya les decía anteriormente, se convierte en su final, al final todo se convierte en ficheros técnicos. Por ejemplo, en Windows hay DDLs, hay ficheros que son drivers, entonces que son unos ficheritos encriptados. En Linux todos son ficheros técnicos. Muy excepcionalmente algún ficherito. Y por tanto, en Linux, en Windows, la torre CD es una torre, ¿no? Torre C, torre D, torre CD, y eso es una torre, usted no ve nada de ahí. Sin embargo, en Linux es un fichero TXT que usted monta
hace un punto de montaje, usted dice, la torre de CD yo quiero que aparezca en este lugar. Y aparece. ¿Por qué? Por ejemplo, en Windows, la torre CD es la torre F. No sé si entienden esa parte que le explico. Es la torre F y siempre es la torre F. Y usted la busca acá a la izquierda, acá, en los panelitos. Ahí dice el CD, no sé qué, y ahí siempre está el CD. Usted pone su CD y siempre el contenido va a aparecer haciendo un cliente. En Windows en Linux hay que decirle Linux, toma el dispositivo de CD, móntalo y ubícalo en tal lugar, en esta dirección. Y por tanto, el contenido del CD usted lo va a ver en esa dirección que usted especificó. No hay un lugar fijo donde usted va a encontrar la información. Ya las versiones de Linux que tienen gráficos, tienen interfaz gráfica, igual que Windows, pues lo hacen de forma automatizada para facilitar un poquito la vida del usuario. Pero cuando usted lo maneja a nivel de consola, como eso lo enseñé, hay que hacerlo a nivel de comando. Por ejemplo, en Linux no existen las torres, no existe torre C, no existe torre D, no existen las torres. Simplemente hay una estructura raíz que es como el disco, y a partir de ahí empiezan a generarse carpetas. Y cada una de las carpetas, como está en la tablita esa, tiene funciones. Está la carpeta bin, la pop, la más importante para ustedes es la carpetita home, que es como el document setting de Windows. Todos los perfiles de usuario se generan aquí adentro, con el nombre del usuario. Está la carpeta OPT, que es donde se han instalado casi todas las aplicaciones del Flutter, están instaladas ahí. Hemos tratado de instalar aplicaciones para que el usuario no tenga que preocuparse en qué lugar está el MATLAB o en qué lugar está el programa X. Simplemente es correr un programita y él se encarga de ajustar eso. Después, las otras carpetas más interesantes, la carpeta USR, que es la carpeta donde se colocan todos los ejecutables, y la carpeta var, que tiene varias estructuras dentro, pero hay una donde se guardan todos los logs del sistema. Como tiene Microsoft el Event Viewer, que es para ver los eventos del sistema, Linux dentro de var tiene una carpetita que se llama logs y ahí guarda todos los eventos del sistema. Todo lo que hay dentro es texto. Ahora, ¿dónde empieza la diferencia? En que cada ficherito de esos tiene un nivel de permiso. Y usted puede ver o no ver el contenido, con los permisos que tenga. Para acceder a Linux, como yo enseñé en la pantallita en negro, cuando usted se accede, pues le aparece un prompt, que es como se llama eso, que usted puede escribir ahí. Linux normalmente utiliza algo que se llama shell. ¿Qué es un shell? Es un código que tiene diferentes comandos y dependiendo de ese shell, cambian los comandos que usted puede ejecutar, las órdenes que usted le puede dar al sistema. Lo más cercano a ese shell es eso, es lo que yo les decía, la ventanita en blanco y negro de Windows del segmento. Dentro de los shell hay varios, hay toda una familia. Los que más se usan generalmente es uno que se llama Kernel Shell, que es el SH, y el Bash. Son los más usados. Eso para el usuario es transparente, yo se lo digo a medida de cultura general. Porque usted cuando entra al sistema ya se lo tiene asignado el shell que va a usar y usted lo único que hace es tener el comando de él. La clasificación del shell, ya les decía, se asigna en un ficherito que se llama password. Ahí está la contraseña encriptada y además está el shell directo. Las salidas de Linux. Esta es la parte, yo creo, de las más atractivas, sobre todo los que nos gustan de este tipo. No. O sea, Linux tiene tres salidas estándar. La salida de la entrada del teclado, la salida a pantalla y una salida donde se generan los errores. ¿Sabes? Que puede ser para fichero, puede ser en pantalla. Son tres tipos de salidas. Esas salidas y entradas se pueden alterar. Y usted le puede decir a Linux que la entrada de este programa no va a ser nada tecleado, va a ser un fichero, que puede ser una base de datos, puede ser algo de configuración. Este programa va a ejecutar este fichero que es donde está la información. Y usted no tiene que teclear nada. Y usted le puede decir a Linux que lo que él va a salir, la salida de ese programa que se está ejecutando no va a ser en la pantalla, va a ser un fichero. Porque por defecto usted ejecuta algo y los resultados se van a ver en pantalla. Entonces usted le puede decir a Linux que los resultados no van a salir para pantalla, van a salir para un fichero. Entonces se lleva ese fichero
y después lo procesa con otro programa. Pudiera ser MATLAB, el Excel o cualquier programa que usted necesite. Para decirle eso a Linux usan el símbolo de mayor y el signo de menor. Cuando es el signo de menor, pues se le dice que es entrada, o sea, el programa va a recibir programa va a recibir fichero. ¿Sabe? Eso que le estoy diciendo, que el programa va a recibir un fichero, que puede ser una base de datos, una estructura de información, y programa va a generar salida de datos. Entonces, cuando él se ejecute, los resultados lo va a generar un fichero. En Linux no es como en Windows. En Linux no existen las extensiones. O sea, en Windows existe el punto bash, que es para ejecutar bash, el punto exe, el punto com, que son ejecutables. En Linux las extensiones son meramente informativas. Y usted le puede poner la que a usted se le ocurra al programa. Simplemente, en Linux, para que un programa se ejecute, lo único que tiene que pasar es que tenga permisos de ejecución. Y que, por supuesto, cuando él intente ejecutarse, el código que tiene sea entendible por el sistema. No tiene que estar o compilado o tener la extensión tal o la extensión tal. Lo que pasa es que nosotros, como venimos del mundo Windows, pues tendemos a poner una extensión para poderlo identificar. Un punto TXT para saber que es de texto, o un punto algo para saber que es algo a otra cosa, pero no es necesario poner una extensión a Linux, a un fichero para que funcione, para que haga lo que debe hacer. Además, porque ¿qué pasa con estas cuando la flechita es así? Que si el fichero existe, cuando el programa va a generar los datos, lo borra y lo vuelve a crear. Y si usted lo que necesita es tener una continuidad de la información que se está generando, pues pierde toda la información. Por eso es que aparece entonces el doble, la doble flechita, el doble mayor. Cuando se pone así, si el fichero existe, él se posiciona al final de ese fichero y le agrega los datos. Y nunca borra el que ya está. Esas son las diferencias, las dos diferencias entre el simple y el doble. No vamos a meter con nosotros, vamos a explicar la existencia. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplito, yo le puse dos ejemplitos ahí. En Linux hay un comando que se llama ls, que lo que hace es mostrar el contenido del lugar donde usted está. Es un list. Es como pararse en la carpeta ejemplo, en la carpeta, no sé, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una carpeta que le vamos a poner ejemplo a la carpeta. Usted en Windows se para en la carpeta ejemplo y él le muestra todo el contenido. Acá lo que se usa es un comando, se llama ls. Se pone ls y él va a mostrar el contenido de la carpeta. Si usted le dice, por ejemplo, muéstrame el contenido de todos los ficheros, el menú A y el menú L, lo que quiere decir es muéstrame el contenido de todos los ficheros. Porque hay veces que hay ficheros que no se muestran porque tienen determinadas propiedades de ocultamiento. Y con ese menú A, lo que se hace es decirle a todos. Y la L lo que hace es definir el formato con que va a salir la información. Eso usted le puede decir, muéstrame el contenido y almacénalo en un ficherito que se llame todo.txt. Y él no va a mostrarle eso en pantalla, sino que lo va a direccionar hacia un fichero. Y hay un comando que se llama echo, que es como una impresión. Usted pone echo y un texto y lo imprime en pantalla. Si yo le pongo echo y le pongo echo, entonces lo va a lanzar todo hacia un fichero. Y ese fue el ejemplo de lo que les decía. Primero genero el fichero con el resultado de un direccionamiento y después al final le agrego la palabra a la clase. O como le puse doble mayor, pues él al final agrega el contenido. Este no lo vamos a explicar, pues es salida de error. Otro de los comandos que utiliza Linux es lo que se llama tubería. No sé si han visto en el teclado algo así. A veces viene así, o a veces viene la rayita completa, parada así, es totalmente vertical. Después viene el teclado. Eso se le llama tubería. ¿Por qué? Porque en Linux se pueden hacer cascadas de salidas.
tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decirle, lístame el contenido de la carpeta etc y lo que salga, el resultado, utiliza un comando, ese comando es para ordenar alfabéticamente, lístame el contenido y lo que salga, ordénalo y después lo muestra. Y eso es lo que hace la tubería, o sea, toma el contenido, el resultado de aquí y se lo pasa al que está acá. Y usted puede hacer una cadena, puede poner tantas tuberías como usted sea capaz de organizar eso para que funcione. Eso a veces es muy útil. A veces usted necesita, por ejemplo, el de abajo, esto es lo que es más ilustrativo. El comando grip lo que hace es como poner un filtro. Yo le puedo decir, el grip es como buscar, pero es un filtro que lo que hace es mostrar solo lo que coincida con lo que yo le estoy poniendo. Por ejemplo, si yo le digo, muéstrame el contenido de TC, grip zip, eso lo que quiere decir es, lista el contenido de TC y solo muéstrame lo que contenga la palabra zip. Y él va a poner ese filtro y solo va a mostrarle usted en pantalla lo que tenga la palabra zip. No importa si es única la palabra, o si está sola, o está incluida en otra palabra. Pero solo lo que cumpla, lo que yo le ponga ahí al lado del filtro. Y además de eso, cuéntame cuántos zip aparecieron. Y al final, el resultado final no va a ser la palabra zip, va a ser un número. Porque yo encadené los resultados uno con otro hasta que el último comando, que es el final el último de la derecha, hace un conteo. ¿Sabes? Para comandos de Linux hay muchos, pero muchos. Yo nada más les voy a dar los principales, ya les puse algunos ejemplos, pero son los principales para no. Por ejemplo, el comando D le muestra la hora del sistema, el comando DF le muestra la capacidad que tienen los discos, las particiones del sistema, o sea, la capacidad de los discos. Con el DU usted puede saber qué espacio usted está ocupando en el sistema o una determinada carpeta. El clear le borra la pantalla. Con el password, el comando ese, les va a hacer falta porque cuando yo les pase la contraseña por correo, va a ser una contraseña muy difícil de aprender. Ustedes se van a tener que encargar a cambiar esa contraseña y poner una que sea más fácil para ustedes manejarla. Pues no van a tener que tener anotada una. Y con el comando pago usted la puede cambiar. El comando pago usted lo pone, él le va a pedir la contraseña vieja, que es esa que se le va a pasar por correo, y usted le puede poner la nueva. Hay editores, desde los más primitivos como el editor Bit, que es realmente primitivo. Hay que saber si incluso los comandos para si usted va a editar, hay que decirle un comando para editar, es muy primitivo. Después apareció el comando nano, que es un poco más flexible. Y después al Linux además se instala un programa que se llama MinCommand, que es muy similar al Total Command, pero en versión un poco de consola. Y permite editar, copiar, pegar, mover, sin necesidad de saberse los comandos. Y el editor MCI pertenece a esa familia. Un poquito de los permisos de Linux. Por ejemplo, cuando usted lista un fichero, el fichero se le puede mostrar así como esto que está aquí en colores. Bueno, esto que está acá en colores. Eso puede ser una fila de programas que están mostrando el contenido. Normalmente se divide en tres grupos. El dueño del fichero, el grupo al que pertenece el fichero y el resto. Es como en Windows Everyone, o sea, todos. Normalmente hay tres tipos de permisos: lectura, escritura y ejecución. Y en cada uno de los grupitos, que yo lo puse en colores diferentes, o sea, aquí el dueño tiene permiso de leer, escribir y ejecutar ese fichero. El grupo tiene solo permiso de leer y ejecutar. Y otros, cuando digo otros es el resto del mundo, puede leer, escribir y ejecutar. Esos son realmente un permiso bastante loco porque no tiene sentido de que el grupo no pueda escribir y el resto del mundo sí. Cuando usted tiene permisos de escribir, tiene permisos de borrar. Entonces, eso se maneja, pero para que ustedes vean, cuando se lista un programa, yo se lo voy a listar ahora para que ustedes vean.
Entiendo. Y este primer la rayita aquí que queda ya vacía es que cuando lo que usted está viendo es un fichero, no lo muestra, pero cuando es una carpeta, entonces se le pone una de directorio. Para que usted viendo la línea completa, usted pueda saber si eso es un fichero o es un directorio. Más o menos esto es lo que se traduce en un fichero. Los permisos en Linux se dan en octadecimal. Y hay que saber si ese código realmente no es necesario que ustedes se aprendan eso. Casi que eso es a nivel de administración. Hay formas más sencillas de hacerlo. Ya ahora, entonces unos comandos más. El comando más importante que tiene de Linux es el comando man, que es como el F1 de Windows. Man y el comando que usted quiere saber lo que hace, le muestra la ayuda de ese comando y todos los parámetros que lleva ese comando. ¿Sabes? Por ejemplo, man ls y le va a mostrar en pantalla todo lo que hace ls, todas las opciones que tiene, cómo se usa. El man cp pues le muestra entonces la ayuda del comando cp, que es copiar. Por tanto, cuando ustedes tengan dudas en algo, pues pueden usarla. Independientemente de que Internet hay bastante información en todos los idiomas sobre el mundo. Y el número de peso. El símbolo de peso es para simbolizar el PROM, Es el equivalente es el PROM delante. del sistema operativo que se usa. O sea, eso se pone como para que la línea no quede así de la nada. Se escribe siempre de ese simbolito por ahí. Ya habíamos hablado del comando ls, que es listar, que muestra el contenido de una carpeta o de un directorio, en el lugar donde usted esté posicionado, le muestra el contenido. Hay un comando que se llama cat, pero usted quiere saber el contenido que tiene un fichero adentro y usted no tiene que estar buscando mucho. Hay un comando que se pone cat y el nombre de ese fichero y él le va a mostrar el contenido de ese fichero adentro. ¿Saben? Hay veces que uno quiere saber el resultado de un fichero que tiene adentro y no tiene que estar buscando un programa, entrar, mirar, cat y ese nombre, el nombre de ese fichero y le va a listar ahí la información que tiene el fichero adentro. A veces es una forma de hacer rápido algo sin necesidad de estar cargando el programa. Bien, mirando, saliendo. Está el comando cd. O sea, como en Windows usted hace clic y se pone un lugar a otro, en Linux hay que escribir cd con cluster y así le escribiendo todos los directorios a los cuales usted quiere entrar. El made es para crear un directorio. Usted quiere crear un directorio que se llama ejemplo, usted pone made mkdir y el nombre del directorio que quiere crear. El cp es copiar. Yo decía que esto los más, como más experiencia no aportamos porque lo tuvimos que usar bastante. Hubo una época en que la computación antes de Windows era en blanco y negro así con la pantallita. Entonces se tenía que saberlo. Yo les estoy explicando los comandos para que lo sepan, pero realmente el clúster tiene instalados sistemas que no les va a hacer falta mucho. Pero si ustedes a veces no, a veces le van a tener que, a veces le van a tener que cargar a un recurso. Por ejemplo, para compactar un fichero, el clúster le va a generar ficheros grandes y usted los va a necesitar compactar. Para eso hace falta utilizar determinados comandos. El copy es sencillo. Lo que quiero copiar, ¿para dónde lo quiero copiar? Está el move, que es mover. O sea, lo que quiero mover y para dónde lo quiero mover. El move se utiliza también para renombrar un fichero, cambiar el nombre. Yo le pongo el fichero, el nombre del original y el nombre del que quiero asignar el nombre. Y lo muevo de un lado para otro. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la línea verde y la azul? Ah, que arriba yo le estoy diciendo, muéveme el fichero ejemplo 1.txt para la carpeta ejemplo. Y debajo yo estoy diciendo, muéveme la carpeta ejemplo para la carpeta ejemplo 2. Eso es como decirle, renómbrame ejemplo por ejemplo 1. No es que meter una carpeta dentro de una carpeta. No, ahí no. Está borrando, o sea, cambiando el nombre. Entonces, Cambiando el nombre, Muy bien. porque no tiene rename. ahí no. Es que el rename es decir, muéveme esto para. Si esto no Entonces, existe, si yo estoy poniendo a ver, si la carpeta ejemplo 2 existiera, no me iba a mover para adentro. Pero si la carpeta ejemplo 2 no existe, No cambia el nombre. le hace cambiar el nombre. Y cuando lo pongo a mover un fichero, hay que poner la extensión. No, ahí porque el fichero lo tenía. Si el fichero, hay que ponerle el nombre del fichero como se llama.
Y si el fichero tiene extensión, hay que ponerlo con extensión. No importa dónde esté guardado. Sí, no, yo estoy poniendo ejemplos genéricos ahí. Si usted lo quiere mover de un lugar allá a un lugar acá, usted tiene que decirle el camino donde está allá y el camino donde está acá. Un fichero es un archivo cualquiera. Sí, yo le digo fichero como un archivo. Por ejemplo, si yo quiero mover de la carpeta home un celular, el contenido que está ahí para la carpeta home, un celular, no sé, vamos a poner ejemplo. Él toma el contenido de lo que está aquí adentro y lo mueve para acá. Eso es lo que hace Windows. Cuando usted simplemente hace así, toma una carpetita y le hace clic y la arrastra para acá, así, debajo a nivel de código, lo que hace eso. Lo que pasa es que en Windows, como ya es todo a nivel de clic, esto se le simplificó al usuario. Por eso es que Windows se utiliza hoy en el 90% de las estaciones de trabajo. Explícale que por uno de los modos que tú le tienes instalado en el router, lo hace igual que en Windows y no tiene que apagar. Eso lo voy a mostrar a los visuales. No, Lo que pasa es que estoy tratando de ilustrarle cómo funciona Linux por debajo. Linux, señores, es importante. Linux es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, que es algo que Windows para mí lo maneja bastante bien. En Windows usted le pone un fichero, lo pone en minúscula, después lo puede referenciar en mayúscula, como usted ese día le dio por escribir. Pero en Linux, si usted pone esta U mayúscula y la pone aquí en minúscula, ya no estamos hablando de lo mismo, porque él es sensible a los cambios de carácter. Y eso sí es importante que lo tengan presente, pues en algún momento van a ejecutar código donde van a llamar a un fichero. Y cuando hagan el script y le digan programa, llámame a este fichero, tienen que escribir ese fichero exactamente igual a como lo tienen escrito originalmente. Porque si no, no lo encuentro. Porque él sí busca exactamente lo que está escrito. O sea, es muy sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. 11. Bueno, ahora sin pantalla, aquí tengo este más. Este es como el programita Putty que yo les decía. Ya yo tengo predefinido mi guardada aplicación de archivo para no tener que estar tecleando el nombre del servidor cada vez que hace falta. Lo tecleo una vez, lo guardo, lo tengo en aplicación. Además, lo tengo con letras grandes para poderlo ver. Vamos a poner más grande. Ahorita un momento. Vamos a ver si con 22 se ve. ¿Está bien eso? ¿Y para? Vamos a ver algo. Mañana lo hacemos cuando la show. No, pero es la guardo. El problema es que el de Eugenia no se puede grabar. Como me dice, no. Yo llego ahí, mi usuario normal del clúster, La cosa. y ya estoy en el clúster. ¿Sabes? Comando ls. Si no le pongo el menos L de acá, me muestra todo medio rojo ahí. Le pongo menos L, entonces me lo pone todo. Que es el equivalente del DIN de MS2. Si se fijan aquí, aquí están los permisos que yo decía. No todos los ficheros tienen los mismos permisos, pero siempre son en grupitos de texto. Y los que son directorios, pues él aquí le pone una de la. Yo sin llegar allá, yo mirando aquí, ya yo saqué un directorio. Lo otro entonces es que así, esto me lo pone en byte. Entonces, para un usuario normal, ver eso en byte es un número grandísimo, si no le dice nada, porque tiene que estar dividiendo el teléfono. Entonces, yo le incorporé un script tomando el comando ls, que le puse el
Y entonces me genera la información de un código mal entendido en K. Y si está en giga, pues lo pone en giga. ¿Sabes? Bueno, para familiarizar, para facilitar la vida de los usuarios, por ejemplo, ahorita se llama MC. Igual que el, Entonces ya eso es más igual que familiar, el norte. ¿sabes? Porque entonces usted puede moverse, ya lo que es carpeta, tiene la raíz de adelante, y usted como simplemente con enter en toda la carpeta esa. Que tiene el norte. Y si yo tengo que ir bien aquí, Y si quiere ir para atrás con su tuit. si quieren ir acá, pues es simplemente pararse aquí arriba, en los tres punticos estos. Tres punticos igual que el Lo norte. malo de eso es que si tienen mucha información en el directorio, tienen que moverse hasta arriba, hasta la parte de arriba para poder Y salir. no funciona como Windows, que tú le das hasta atrás. No, aquí no hay backspace. Acuérdense que estamos en lo más rústico. Él te va a dar una opción más moderna que esa. Estamos en lo más rústico. O sea, ya esto usted trabaja directamente en el frontend. Ahora, si usted quiere copiar, simplemente lo que tiene es que con el tab se mueve para la otra pantalla o con el mouse, aquí el mouse funciona. ¿Vale? Y el scroll funciona también, para arriba y para abajo. Este programa ha ido ganando en facilidad, entonces con el scroll puede moverse. Y si yo quiero copiar ese map para alguna otra parte, pues simplemente al lado acá lo único que tengo que hacer es buscar el directorio cuando yo quiero copiarlo. ¿Está bien? Fíjense que aquí debajo están todas las órdenes que usted puede ejecutar. Lo mismo el subcopy, el que todo lo que yo escribí, pues aquí está. F2, menú, F3, ver, view. Usted puede ver el contenido de un fichero. Y yo le doy F3, él me va a mostrar. El view lo que quiere decir es que solo es ver, no puedo editar, solo mirar. ¿Ves? Y entonces aquí están las opciones dentro de ese view de lo que yo puedo hacer. Puedo hacer búsquedas, ahí con F4 puedo hacer búsquedas, con F7 puedo hacer búsquedas, con F10 puedo salir, ya F10 no me sale porque adelanté tanto la letra que cosas que se me quedan fuera del internet. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero copiar este Mac para este lado, lo único que tengo que hacer es pararme encima de eso, F5, copia. Él me dice que va a copiar y para dónde va a copiar, y ya lo copio para acá. ¿Está bien? Que serán los mismos comandos de. Y si lo si lo que quiero es renombrar, pues le doy F6. Normalmente F6 se usa para mover también. Simplemente borro todo el contenido ese que está ahí. Le pongo más 2. Eso es para trabajar dentro del clúster, porque si usamos este programita que yo les decía, el ISCP, fue lo que les decía, acá tienen todo el contenido de Windows, todo el contenido de Windows, y al lado acá tengo toda la carpetica esa que vimos ahorita. Yo estaba por uno que se llama Irving, ¿dónde está? Que no veo. A este sí creo que no puedo aumentar el tamaño. Yo estaba aquí, y aquí sí puedo entonces dar mi clic derecho, borrar, renombrar, ¿saben? O sea, no hay tampoco que asustarse en que nos va a pasar algo ahí. Al utilizar uno esta interfase gráfica, ¿sacrifica velocidad o no es lo mismo? Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hay veces que cuando hay que ejecutar un comando, cuando hay que ejecutar cualquier aplicación del clúster, hay que ir ahí a la consolita en blanco y negro. No vas a lanzar el programa Cuando vas a lanzar el programa, hay que tienes ir que a la hacerlo con consola. teclas, pero para mover, copiar, tú buscas la opción. Pero para mover Ah, este ya, programa también edita. O sea, con este programita yo puedo entrar ahí. Eso es un emulador de emular en línea. No, esto es un programa que se conecta por SSH a Linux
y transforma toda esa información en texto que se recibe y la convierte a una parte gráfica del usuario. Pero por ejemplo, aquí yo puedo, el mismo que vimos ahorita, yo le doy F4, fíjense que también tiene todos los comandos aquí debajo, este sí no lo puedo adelantar la pantalla, pero aquí debajo están todos los comandos igual, que el comando que vimos, la de F4, entonces me abre un notepad y puedo editar el programa, lo puedo salvar, lo puedo cerrar y el byte lo grabo allá para ver. ¿Y cómo funciona? Nosotros nos comunicamos por FTP o por lo que sea, ¿y cómo nosotros accedemos a esta? Esa es la otra clase. Sí, por tener libros. Nosotros tenemos que instalar. O sea, hoy yo lo que quiero es que se familiaricen con esto y ya mañana entonces yo les voy a enseñar las líneas que hacen falta, lo que hace falta hacerle el script que hace falta preparar para ejecutar cualquier tarea en el clúster, los parámetros que hay que pasar y vamos a ver eso total. También les estoy preguntando para que vean que el Linux no es tan feo, no es tan fiel. Mira, lo que tienen que entender ahora son tres cosas fundamentales. Una persona que aprendió el sistema operativo lo más primitivo tiene una herramienta, porque estaba acostumbrado a esa herramienta. Las personas que tienen una edad intermedia, que usaron nuestro comando, tienen una herramienta. Y las personas que usaron Windows, tienen una herramienta. Tú te acoges a la que te sea más fácil. Lo que desgraciadamente, que es lo que es la clase de mañana, cuando vayan a lanzar a correr el programa, sí lo tienen que hacer a golpe de dedo, no sé si me entienden. Pero lo habitual que ustedes están acostumbrados a hacer en la computadora, que es copiar, renombrar, visualizar un fichero, editar un fichero, ustedes se adecuan a la forma más oportuna que les sea a ustedes utilizar. Como mismo le explicó Miguel también, el acceso al clúster, hay diferentes alternativas. O lo hace por una web, o lo hace por SSH, o lo hace por cualquiera de las alternativas que él le dio, la que sea más cómoda para usted. Entonces, él mañana en la clase ya sí le explica cómo lanzar a correr ejemplos de AOC, cómo correr ejemplos de SPH, cómo correr ejemplos de MPM, en el caso tuyo, que son los códigos numéricos que tienen ¿cómo se llama esto? Instalado en este momento. El programa está comprando el Plaxi en este momento también. Una vez que ya llegue la instalación del Plaxi, entonces se instalará y tendrá una forma similar de acceder. Y lo otro que sí es fundamental es que se queden con el correo de Miguel y el correo de él de la universidad y de email, de modo tal que si alguno de ustedes en algún momento no saben hacer el script para avanzar a correr algo, se pasan un correo y él los podría ayudar en crear el script para correr el código. Podríamos empezar con un ejemplo de MATLAB que de pronto la gente MATLAB también todos tiene. somos más como más Sí, familiarizados. no, ahí tienes MATLAB, tienes matemática, tienes ABACUS, tienes el código de Nair en su versión original, está el código de Nair en la versión que Nair le integró la biblioteca de la área de geotecnia, está el código de Isabel que es de SPH y también está la versión que Isabel está haciendo modificación y no recuerdo lo más. Tiene adentro. De todas maneras, en esta página de acceso está el contacto. Yo lo incorporé. De todas maneras, si quiere para la clase mañana, todo que pueda venir con una lectura, que venga. Toma no hay mucho, pero si la lectura tiene, pues lo agregue más o menos. Para que vayan probando cosas, a medida que la va poniendo, la pueden ir probando. Si no le damos un ejemplo nosotros, por ejemplo, de ABAC a cada uno, el mismo fichero, a cada Para uno, que y vayan lo lanzan probando a correr. porque ahora yo le hablé de comando CBLS y comando no sé, pero no es lo mismo irlo probando. Bien. Eso no tiene que instalar alguna cosa en todas nosotros. Más allá de instalar los programas eso que acabo de mostrar, Los programas de acceso, en función de la alternativa que tú quieras usar. más allá de eso, pues está esta alternativa, que es la más sencilla. O lo haces por el Putin, o lo haces por el ¿cómo se llama esto? Con La esta web. se puede ver el estado de las colas
Explícale con una cola y eso para que ellos tengan un día. Eso lo voy a explicar. Ah, bueno. Se lo explico. Hoy me dediqué nada más a sistema operativo y comando. Y para entonces yo para mañana, cuando yo le hable de algo, de que tenga un sistema operativo, pues esa parte no lo tengo que explicar. Por eso lo hice familiarizarlo primero con el vocabulario técnico de Linux. Ya mañana es más fácil hablar de colas, hablar de ficheros, de carpetas. Ya me van a entender. Aquí en cola, en cola principalmente es todos los trabajos que están en ejecución. Los que ya se ejecutaron y los que te dicen completado y este que está corriendo. Que si yo soy dueño del usuario, pues eso permiso a borrar y parar. ¿Sabes? Si no eres dueño, Si no soy dueño, nada más voy a verlo corriendo, pero no voy a pues ver. no sé que te lo toque el administrador. Si hago clic aquí, pues me va a mostrar una estadística del programa. No me está dando una ventana. Pero esta página funciona mejor con Mozilla Firefox que con el resto de los navegadores. La forma del código web tiene eso es inconveniente. Puedo enviar trabajo aquí hay opciones para usar un pequeño formulario que nos puede ayudar a armar el script, Automático. armar el script que hace falta con los parámetros propios para lanzar el trabajo al clúster. Porque se divide en dos el script, los propios para lanzar el trabajo al clúster y después las líneas de lo que va a ejecutar el clúster, que ya es propio del programa que usted va a usar. Pero antes que pasar parámetros como nombre del trabajo, el tiempo que va a usarse, el nombre de la cola, todo eso yo se lo voy a explicar más. Y al final va generando un ejercicio parecido a eso. ¿Y con qué velocidad? ¿Eh? ¿Con qué velocidad puedo copiar yo los resultados del clúster a mi computadora? Depende del punto donde usted esté conectado. Va a depender de mi conexión a internet. Depende del punto. Si estás aquí en este edificio, pues puedes llegar a copiar a gigabit o a 5 megabits. Si estás allá en Argentina, pues debe ser un poquito más lento. Está fuera de ese. Ya depende de la velocidad de internet. La universidad te dio un gigabit de internet. Si acá no va a ser mucho problema. Creo que iban a subir a 10 gigabit. Ya depende del punto donde usted esté conectado para poder correr. Por eso entonces hay que compactar la información para poder copiar para poder optimizar lo que usted copia. Para mejorar la velocidad, Miguel está haciendo unas gestiones con el profesor Macho y con el CPD. Ahora, para acceder de geotecnia aquí, desgraciadamente en esta universidad, cada red es una finca. Es decir, no existe una red única de toda la universidad. Cada edificio tiene una subred, por decirlo de alguna forma. Entonces, para acceder de geotecnia aquí, hay que tener una serie de permisos que ya nosotros estamos corriendo los trámites para que de geotecnia sea fácil de acceder. Pero la estructura física que conecta el CPD con Infraland pasa a través de un switch que tiene Sectur. Miguel está haciendo la gestión para conectorizar la fibra directa y eso hace que haya cierta ganancia en la velocidad de acceso. Pero siempre el acceso depende de dónde tú estés accediendo y la infraestructura física que tú tengas en tu lugar de origen. Por ejemplo, si lo haces en geotecnia hacia acá por la wifi, va a ser un poco más lento que si lo haces conectado con el cable de RJ45. ¿Entienden eso lo que quiero decir? Pero a ustedes no les interesa si copio más lento o más rápido. Lo que les interesa es que algo que no puede correr en un ordenador no convencional se lo van a poder correr aquí y después lo van a poder alargar. Que si después demora en copiar 5 minutos, 10 minutos, si de todas maneras lo que corrieron costaba correr días y lo van a correr en O horas. sea, estando aquí en la universidad el problema, como pueden venir aquí y copiarlo si es muy grande, o copiarlo con más calma. Este es el programita que se encarga entonces de procesar la estadística de los costos. Tiene gráficos de carga, debajo entonces con los gráficos de cada uno de los nodos. Se ve que el costo está verdecito porque está subiendo bastante carga. Aquí yo estoy corriendo un script de Abacus que está usando todos los nodos con toda su capacidad.
Por ejemplo, este, que es el que absorbe el agua, toma un nodo, lo toma como si fuera el principal y desde él empieza a distribuir hacia el resto de los nodos locales. Por eso es que este está más verde que los demás. Por ejemplo, aquí los azules, la memoria usada, y de los 20 gigas que tiene, está usando casi 10 gigas de memoria. Ese nodo nuevo. Todavía los tráficos de red. Normalmente cuando usted paraliza empieza a mandar información hacia todos los nodos. Y eso se queda bastante claro aquí cuando usted ve el tráfico. Hasta 30 megabits por segundo se transmiten datos ahí. Por eso es que entonces el otro que tiene un switch a gigabit. Hay otros tipos de redes que son mucho más eficientes que la de NET, que es la que nosotros conocemos, esa de cable, pero son extremadamente caras. Hay redes que transmiten por encima de los 50 gigabits por segundo, pero son extremadamente caras. Por eso es que se usa todavía de NET, es de las más usadas. Entonces, para que vean también algo, y no se quede así en que se nos dije, no, corrimos. Por ejemplo, yo tengo aquí instalado un servidor circuit que me permite ejecutar. Normalmente esta función no se le pone a los clusters porque terminan sufriendo mucho. Pero yo puedo ejecutar, por ejemplo, mi Abacus, teniendo una buena conexión hacia el clúster. Yo pasando un parámetro como este, yo puedo tener, sin tener instalado Abacus, por ejemplo, aquí, porque yo no lo tengo en la laptop, yo puedo levantar, abrir una interfaz gráfica con Abacus. Por supuesto, se demora su segundo. Ya la demora ahí sí depende, tiene que ser una red bastante rápida y bastante estable. Pues ahí están abriendo Abacus en este computador Yo sin estoy tenerlo abriendo instalado. aquí Abacus sin tenerlo instalado. Lo estoy abriendo desde el pro. Y lo vas a abrir con una, pues lo vas a abrir gráficamente. Ahí se abre la aplicación. Es como si pusieras el clúster y tu máquina es un terminal de acceso. O sea, a través de una aplicacióncita que sirve como un puente. Yo Parecido a puedo, un proceso remoto. Un acceso remoto. es como acceso remoto. Aunque no exactamente así, pero bueno, más similar. Porque yo tengo Abacus aquí. Y si yo le doy a abrir, pues lo que yo voy a abrir es lo que está en mi carpeta en el pro. No lo que yo tengo aquí en mi máquina. No puede, ¿Eh? no puede. Lo que está en mi máquina. Local aquí en mi máquina, no, porque yo estoy ejecutando algo remoto. No, el programa. Y el programa lo Pero que el va a archivo está hacer, en mi máquina. no lo puedo abrir. Tiene que estar allá en el otro. Porque yo estoy ejecutando un programa que está allá. Y todo lo que él va a ver es lo que está allá. Y No, se está en mi usa tu máquina máquina local. como Tengo que visualizador tengo que llevar la información de mi máquina al clúster. Usa la máquina suya como visualizador. Eso no lo tiene la Abacus. Por ejemplo, yo puedo utilizar por ejemplo, la interfaz gráfica que tengo el código que uso. ¿De qué? Yo puedo utilizar el programa de interfaz gráfica, el programa que uso, así también. El código NEI. Sí. No el código, hay otro programa que tiene, que ayuda a una interfaz gráfica. Tiene que estar en el clúster. Tú mandas tu fichero, lo colocas dentro del clúster y visualizas desde tu máquina Lo operando. que pasa es que esta opción casi nunca en un clúster se le facilita. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que un clúster puede tener 5, 6, 10 usuarios conectados. Y si cada uno de los usuarios abre una interfaz gráfica, es recursos del clúster que usted Lo está está usando en usando. algo que no es rentable. Y los recursos gráficos Solo es para ver. consumen mucho y generalmente porque además usted va a ejecutar algo. Si usted abre el Abacus es porque va a hacer un remallado o un mallado nuevo de lo que usted está haciendo y eso sí lo va a hacer el nuevo cabeza, no lo va a hacer el nuevo. Entonces consume muchos recursos y el nuevo cabeza no trabaja, no hace procesamiento matemático, pero sí centraliza los accesos a disco. O sea, todos los accesos a disco de los nodos se hacen al disco que está en el servidor. Entonces casi siempre el nuevo cabeza el acceso a disco lo tiene casi al 100%. Entonces el procesador no sufre mucho, pero los accesos a disco sí sufren, la memoria sufre un poquito. Por eso esta opción casi nunca se le habilita al pro.
¿Para qué? El usuario lo tiene que hacer todo en su Su máquina máquina y mandar. y ya cuando lo tiene listo, lo copia para el clúster para mandarlo a ejecutar. ¿Sabes? ¿Cuántas personas pueden trabajar en cada red? El Linux, como es un sistema libre, no tiene licencia. Por tanto, a los clústeres se pueden conectar todos los que están aquí. Y van a mandar trabajos al clúster. El clúster tiene algo que se llama cola y él va colocando los trabajos todos. Y a la medida que hayan recursos, él va ejecutando el trabajo. Cuando los recursos se acaban, el resto de los que llegaron se quedan en espera. Y él va procesando eso en una cola igual, a la cual se le puede asignar de diferentes prioridades, de acuerdo a las políticas que se establezcan. Se le da entonces prioridad a cada uno de los trabajos que quedó pendiente. Pero si me estás hablando que puede ser en minutos, pueden ser horas, puede ser días. Depende, un ejemplo de agua de 0.6 millones de elementos, demoró 7 días en correr. En todos los nodos. Pero Pues, la pero computadora 600 normal millones se de pagaba un mes. Estamos hablando de 0.6 millones. Francisco, para que yo tenga una idea, si tú estás terminando vamos a suponer que tu orientador habla con Marcio, entienda operativamente, y le dice, yo necesito que Francisco tenga prioridad 1, porque tiene que entregar la tesis y tiene que acabar los eventos. A ti te cambia el orden, aunque tú estés en una cola, tú tienes una prioridad, no sé si me entiendes, y eso hace que cuando tú estés calculando, el clúster mire las prioridades y la cola y él te diga, tú no vas a calcular de décimo, vas a calcular de primero, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Por eso es que él instaló un gestor de cola, es decir, que el gestor de cola lo que hace es mirar prioridades y orden de la cola. Entonces, en función de eso y los recursos que tenga la máquina, él va corriendo la cola en función de lo que se dé. Pero o sea, siempre va a estar corriendo Siempre va a estar corriendo algo. Él corre, mientras usted, por ejemplo, los programas de Lisa, que corre memoria compartida, no corren en más de un nodo. Por tanto, cuando ellos manden a ejecutar cosas, van a ejecutarse en un solo nodo. Tienes Y libre quedan el los resto de los otros nodos. para que Y los otros no nodos usen. están libres. O sea, el clúster está mandando a ejecutar programas mientras tiene recursos libres. Ahora, por ejemplo, Abacus, que permite correr, usar todos los nodos, pues entonces ya hay que ver las limitantes que cuando las colas se establezcan, no es bueno, eso queda publicado, cómo funcionan las colas, qué uso tienen, qué alcance tienen. Pues entonces, por ejemplo, te va a correr un Abacus y le hace falta todos los nodos, si no hay nadie más corriendo nada hasta que eso no termine. Bueno, dos personas pueden estar corriendo Sí. abajo al tiempo. Si puede estar corriendo, si en el clúster hay recursos para ejecutarlo. A ver, cuando tú Si configuras. usted tiene, el clúster tiene 9 nodos. Si este Abacus utiliza 4 y este Abacus utiliza 4, pues puede estar todo corriendo. Dos a la misma Capacidad. vez. ¿Eso se puede configurar? Sí. O Eso es el script. Dentro de o sea, en el script se escribe y se establece una serie de ¿Cuántos? parámetros. o sea, el usuario. El usuario. Pero entonces esos parámetros están limitados por la cola. Cada usuario tiene acceso a una cola y esa cola tiene límites. Por ejemplo, la cola tal tiene nada más, puede usar 4 nodos. De esos nodos puede usar nada más 3 núcleos de procesador. Y aunque usted ponga 5, cuando intenta ejecutarlo, el sistema le dice usted no tiene la capacidad, no tiene recursos para ejecutar eso. El filtro es Marcio. Para que lo entiendan. ¿En qué sentido? Si Marcio te da a ti la prioridad de usar 5 nodos, tú usas 5 nodos. Si te da la posibilidad de usar 10, 10. Y entonces va a tener, por ejemplo, en un mismo momento pueden estar Daciel y Francisco usando AOC, porque Marcio le dijo que tenía acceso a 4 nodos y Francisco a 4. Y quedan 2 libres, por ejemplo, que los puede usar Elizabeth en otra cosa. Depende de los recursos que tenga cada persona y las prioridades que dé. Y en el momento que se dé. O sea, eso lo distribuye una persona, lo gerencia una persona. Lo gerencia una persona. ¿Y cómo se distribuye la memoria de almacenamiento entre los usuarios? Eso funciona como las colas. O sea, usted manda a ejecutar un trabajo y usted dice los recursos que le hacen falta. Lo que pasa es que cuando tú terminas, lo lógico es que tú copies tu trabajo y lo borres. No, a ver. No se quede ahí, ¿no? A ver, cuando montemos el RAID va a quedar suficiente. De todas maneras, eso es igual que Windows. Yo le puedo decir, usted como usuario tiene una cuota en el clúster de 5 gigas. Y usted cuando llega a 5, si no limpia, no pone más. ¿Está bien? Lo que pasa, por ejemplo, allá en la Universidad Central de la Villa,
tenemos uno montado y todavía no ha hecho falta poner cuotas. Y las personas están usando con la capacidad de disco duro que es. La tarjeta que se compró, cuántos discos duros se puede comprar? 16. A ver, ahora tiene 3, que fueron los que yo compré por el proyecto. Imagínense que, y los compramos de la máxima capacidad que soportaba la tarjeta, que era 3 GB, ¿no, Miguel? Es decir, imagínate que tú pongas 16 discos de 3 teras cada uno en la tarjeta, es un array de 16 por 3, y él lo maneja como si fuera un único disco duro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tienes que mandar a correr algo, por ejemplo, Miguel corrió 0,6 millones de elementos con agua y ocupó la tercera parte de un disco de un tera. Es decir, que con lo que se compró de tarjeta y más, hablando con Marcio ahora posteriormente, se pueden comprar más discos duros y se le pueden colocar. Es decir, que el uso de más disco duro, de menos disco duro, no creo que sea una problemática. La problemática, lo más lógico es que cuando tú termines de correr tu caso y que lo borres de donde está y lo pases para tu máquina para poderlo visualizar y que le dé el uso al disco duro del clúster que el que deba tener, que es para la potencialidad de cálculo que se establece. Pero ahora el disco duro aquí, la carpeta home, esta que está aquí está el 59, o sea, la carpeta home es un solo disco duro, eso otra cosa tiene el Linux del canto. Que yo puedo decirle a Linux que la carpeta home es un disco duro completo. O sea, yo puedo coger un disco duro o un RAID de disco ese que estoy montando y decir que esa va a ser la carpeta home. No como Windows que tiene que ser un disco físico. Yo puedo poner otro disco y decirle la carpeta home es un disco aparte. O sea, cogimos un disco, tomamos un disco de un tera solo para la carpeta home donde los usuarios van a trabajar. O sea, en todo momento el clúster tiene dos discos duros. Uno para el sistema y otro para la carpeta home. ¿Sabes? Y hoy, de ese tera que está dedicado a eso, está el 59%. Con 365 gigas de RAM. El ejemplo que Sí, pero no corrimos. tiene la tarjeta, no tiene todavía la tarjeta Ese es el para tema. agregar. Ese fue el ejemplo que corrimos de 0.6 millones de elementos, que la base de datos que se generó fue de 200, de 300 gigas. Sin tener todavía la tarjeta y la red de disco duro. También yo no sé si haría la falta correr cosas de agua de esa magnitud, porque también tratamos de llevar el clúster a los límites, para poder ver hasta qué límite, establecer el límite de lo que se puede correr en el clúster. Estás yendo a los extremos. ¿Ya? Estás yendo a los A extremos. ver, Sí, lo que hicimos es eso, puede decir, en el clúster se puede correr en Abacus, hasta esto. Porque la memoria no lo soporta, porque el clúster no lo soporta. Este es el límite en Abacus, es este. Cuando Miguel terminó de instalar la parte de hardware, la primera corrida falló por memoria. Fuimos y compramos más memoria. Lo que pasa es que desgraciadamente, cuando se compraron esas máquinas, es como tener un juguetito. Es decir, eso es un clúster que para determinadas prestaciones sirve, pero para cosas de gran envergadura es el inicio, porque el profesor Marcio va a ir comprando otras máquinas para seguir colocando. Entonces, lo que hizo, fuimos y compramos más memoria. Podíamos comprar más memoria, lo que pasa es que la cantidad de bloques que tenía la máquina era el tope máximo por el tipo de motherboard y la memoria que soportaba. Y el procesador que se tenía, la memoria que soportaba. Después Miguel volvió a hacer otras pruebas y entonces la limitante era porque la comunicación entre las máquinas se hacía por la tarjeta de RAID board que tenía. Entonces Miguel determinó comprar tarjetas de más velocidad y que fueran tarjetas que no fueran inboard. Se le colocaron tarjetas nuevas. Se hizo una segunda prueba, entonces él detectó lo que ocupaba agua cuando escribía en el clúster, en el disco duro. Entonces ahí él tomó la determinación de hacer el array y de comprar la tarjeta. Es decir, a medida que él fue haciendo pruebas constantemente en el clúster, fue detectando los errores de las demandas de lo que se necesitaba. La primera demanda fue de memoria, la segunda demanda fue de tarjeta de red para mejorar la comunicación entre los nodos, la tercera demanda fue la de disco duro, y ahora lo último que hizo
fue un estudio en la ADEL donde él, viendo las prestaciones que más o menos piden los códigos que se usan en geotecnia, le hizo una recomendación al profesor Marcio qué tipo de equipamiento tiene que comprar más profesional de lo que se tiene. Ahorita él decía en la conferencia que impartió que no es conveniente tener un procesador i7 en un clúster. Bueno, desafortunadamente lo que se tiene son procesadores i7, porque fue lo que se compró inicialmente. Entonces, ahora él le está sugiriendo al profesor Marcio comprar máquinas de él con procesadores Xeon que tengan un banco de slot de memoria mucho mayor para ir mejorando y profesionalizando el clúster que se tiene. Ya el profesor Marcio tiene una, una tabla que Miguel se le explicó para las próximas, en función de los proyectos que se vayan manejando en geotecnia, y comprando nuevos módulos con esos estándares que Miguel le precisó. No estamos hablando que estas máquinas tienen procesadores que tienen 4 núcleos cada procesador, o sea, que tuvieran 4 procesadores cada máquina. Nosotros estamos proponiendo, profesor Marcio, máquinas que tengan hasta 12 procesadores cada máquina. 12, o sea, 3 máquinas de las que estamos proponiendo, tenemos más de lo que hay en las 9 que hay. Con máquinas además que soportan hasta 256 gigas de carga. Estas actuales, el procesador no es capaz de manejar más de 16 gigas de RAM. Porque es un procesador i7 con fines domésticos, por tanto, no está pensado para que usted llene una máquina de como. Por eso es que entonces a veces las cosas se van a demorar más corriendo. El ABA y esas cosas se van a demorar. Pero ya digo, me parece que 0.6 millones es algo así. Cosas menores pues van a demorar un poco más. Y casi todos los códigos que se están generando aquí, casi todos corren sobre memoria compartida. Cuando hablamos de memoria compartida es una sola máquina compartiendo la memoria que tiene esa máquina. Por tanto, van a poder correr varios códigos en el clúster sin problema, porque nada más va a poder por usuario usar un. Y la versión, cuando tú corriste la versión de 0.6, se corrió implícito o explícito. Implícito. Estándar. Estándar. Para que tengan otra idea también. Miguel hizo corridas implícitas y explícitas. Es decir, la implícita, el sistema de ecuaciones se arma en la memoria. Entonces eso demanda más memoria de la máquina. Y la versión explícita, él no arma el sistema de ecuaciones y manda a escribir cosas para el disco duro, que él configuró eso para hacer swap. Es decir, en vez de tener todo en memoria, cuando la memoria llega al tope, si lo haces sin el swap, él no escribe para disco duro, entonces te explota el código y te dice que le falta memoria. Ya él configuró eso de modo tal que cuando se llena la memoria, escribe para disco duro y él sigue trabajando. Lo que pasa es que hace más lento el proceso de cálculo, porque entonces tiene que acceder al disco duro, buscar la información que le hace falta para calcula, reescribe de nuevo, y entonces lo va haciendo un proceso que no es eficiente totalmente, pero te permite hacer cálculos más allá de las potencialidades físicas que puede tener la máquina. Lo otro es que saquen la cuenta que afortunadamente se echó a andar el equipo, porque llevaba ya 2 años y medio allá en el local de geotecnia donde estaba, pero las condiciones no eran las óptimas. Ya por lo menos está funcionando y se le hicieron las primeras pruebas. El dinero que se invirtió para el uso de los estudiantes y del programa de posgraduación ya tiene un uso más adecuado por parte de ellos. Entonces, más o menos esa idea. Mañana vamos a tratar de correr el punto, pero hablar ya de costos como tal, de los detalles, algunas aplicaciones que se han montado que no tienen nada que ver con lo que se va a correr, pero que son las aplicaciones intermedias que ayudan a que usted no tenga que saber el lugar donde está guardada la aplicación para mandar la ruta. ¿Te quedaste con el correo? La hojita que le pasé por el grupo, Si puede, después de la conferencia se la pasa. yo después le circulo los PowerPoint. Ya, ¿usted quedó nadie con la nota así? Yo. No, yo respiro.